como antes se creía que se ubicaban en un sitio cada una, no. Ahora sabemos que hay redes neuronales y en esas redes están los cognitos. Se llaman cognitos, que imagínense ustedes como una atarraya y que las partes metálicas sean como los cognitos. Y muchas veces un cognito que se relaciona con emocionalmente o de alguna manera con el otro, se establece todavía más redes. Aquí quiero agregar algo que no dije ahorita, que me parece supremamente importante, y es que lo que es significativo para los niños es lo que más se memoriza y más se aprende. Entonces, cuando hablamos de las emociones, hablamos de la importancia de las emociones, pero que si esas emociones son positivas, todo lo que esté relacionado con esa emoción va a ser significativo para ese niño y lo va a aprender de manera positiva. Entonces, volviendo a lo de la memoria, sí, definitivamente, la memoria se entrena, o si no, imagínense ustedes, los niños nacieran sabiéndose las tablas de multiplicar que los papás se saben. O sabrían, por ejemplo, si el papá habla alemán, entonces el hijo nacería hablando alemán. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para que los niños tengan como el buen hábito de la memoria? O sea, ¿hay algo que podamos hacer? Sí, claro que sí. Lo malo es, Sebastián, que cada vez se necesita menos la memoria porque todo está ahí. O sea, ya la gente no necesita como guardar muchas cosas porque ya en un computador o en un iPad están las cosas. Entonces, definitivamente sí es importante. Acuérdense que hablé ahorita en las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo. Es la capacidad de poder yo tener claritico qué cosas son las que hacen parte de una secuencia para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, hay demasiados juegos para estimular la memoria, para entrenar la memoria. Ahorita mismo tenemos muchos programas que se pueden utilizar, incluso en las actividades donde se trabaja a los chicos que de una u otra manera están teniendo esa dificultad, pues con juegos, con cosas lúdicas se pueden entrenar la memoria. Eso es un hábito que se debe, digamos, promover en los chicos para que ellos se acostumbren. Por ejemplo, los chiquitos cuando van a dormir, entonces vamos a rezar y entonces enseñarles el Padre Nuestro. Estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente tiene que ser religioso, pero se me ocurrió enseñarlos la oración y entonces repiten todas las noches y repiten todas las noches. Lavarse los dientes, primero esto, primero aquello. Sí, todas esas cosas que hacen parte de la cotidianidad del niño son oportunidades para que pueda mejorar su memoria. Claro, bueno, sí. esta que viene aquí es curiosa. Yo la he escuchado personalmente y es un niño no debería aprender otra lengua hasta no dominar su lengua materna. ¿Qué podríamos decir, Luisa, Hola. De esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se frizó? Yo te escucho perfecto. Yo también te escucho, pero se frizó un poquito. Por favor, ¿me repites cuál fue el mito? El mito es el siguiente. Un niño no debería aprender otra lengua hasta no dominar su lengua materna. Es decir, si un niño, es recomendable o va a aprender muchísimo mejor inglés si primero domina el español, en caso de nosotros los colombianos. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? Bueno, Sebastián, eso se escucha muchísimo, sobre todo la experiencia que yo he tenido con mamás que dicen, pero claro, es que está confundido porque es que el papá es gringo, yo le hablo en español, y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Incluso... definitivamente. Dime. Perdón, sí, que iba a decir que incluso hay colegios bilingües que prefieren, por ejemplo, cuando tienen bilingües o trilingües, prefieren primero un idioma, ya luego el otro, y es muy común.
Sí, como el alemán, por ejemplo. Por ejemplo. Empezaron a los 7 años con el alemán. Sí, pero en realidad no es del todo cierto. O sea, un niño desde que nace está apto para poder entender la fonología de cualquier idioma. Lo que pasa es que la forma de aprenderlo es diferente, ¿ya? O sea, los niños tienen la posibilidad de inmersarse dentro de una vida en ese idioma y de esa manera lo pueden aprender mucho más rápido, mucho más fácil, pero teniendo en cuenta de que haya experiencias todo el tiempo, relacionamiento con otras personas, con la naturaleza, con animales, con una persona que puede ser fuera de la familia, con cosas cotidianas, el niño puede ir aprendiendo, ¿verdad? Y eso le da muchas ventajas a un niño, pero también es cierto que no lo vuelve más inteligente. O sea, si los papás están pensando que meterle otro idioma chiquito es para que sea más inteligente, eso no está testeado en ninguna evidencia científica. Lo que sí es que constantemente el niño está teniendo una gimnasia cerebral, porque tiene que estar, y otra cosa muy importante, está trabajando las funciones ejecutivas, porque cuando le dicen gato y cat, cuando va a decirlo, tiene que pensar para inhibir la otra palabra y poder sacar la otra. Entonces es un ejercicio muy interesante para que el niño desarrolle esa habilidad de poder filtrar los estímulos, de solamente coger el que sea más conveniente, ¿verdad? Produce mucha mayor cantidad de reserva cognitiva, le da la posibilidad de mejorar la atención selectiva, pero sí quería decirte que definitivamente no los vuelve más inteligentes. Y es tan interesante esto del bilingüismo o del trilingüismo, porque en el mundo, una persona de cada 2 se supone que está hablando 2 o 3 idiomas. En ese sentido, desafortunadamente, en Colombia estamos bastante mal, ¿verdad? Porque hay países que se supone que son menos desarrollados que nosotros y que tienen mayor capacidad, su población. Yo acabo de estar en Ecuador y en Ecuador toda la población, hasta los más humildes, te hablaban en inglés. Entonces sí es importante. Y lo otro que me parece chévere comentarte o comentarles es que si una persona aprende el idioma, por ejemplo el inglés adulto, es diferente donde se integra en el cerebro, o sea, las vías y cómo se activan esas vías es diferente, ¿verdad? Es más difícil, ¿no? El proceso es más lento, puede ser. No, el proceso es diferente. Las rutas y las vías. Las rutas y las vías, sí, las rutas y las vías que se usan son distintas, pero tienen una ventaja. Por ejemplo, por ejemplo, una persona adulta es bilingüe, pero aprendió grande y tiene un accidente y hace un trauma craneoencefálico y pierde la memoria, puede volver a hablar inglés cuando recuerde. Mientras que si un niño tiene un accidente y pierde esas habilidades, posiblemente también pierda la habilidad del bilingüismo. Wow. Por la manera como fueron desarrollándose y cómo se fueron conectando todas esas vías. Entonces, sí es muy chévere. O sea, una persona, los niños pueden empezar incluso, hay estudios que dicen que hay una etapa bien interesante durante el primer año, que es a los 8 o 9 meses, donde un bebé es capaz de identificar fonemas hasta de mandarín, ¿ya? O sea, los puede digamos, entender. Entonces sí es muy chévere que haya esa aclaración ahí. Un tema súper interesante. Y además que en nuestro país nos hace falta que todos los niños pues hablen por lo menos 2 idiomas, ¿cierto? Y hablando de nuestro país, yo creo que el siguiente mito es quizás el más famoso
de todos los que tenemos preparados para hoy es algo muy colombiano. Es ¿Qué? el siguiente. El dulce vuelve a los niños hiperactivos. Esto lo hemos escuchado todos, o sea, lo tenemos en la cabeza todo el tiempo. Yo soy partidario de que ve un niño en la noche, no se quiere dormir, no sé qué, porque eso fue el dulce que comió. Los niños en Halloween. Esto es un mito bien, bien, bien ¿Y común. qué opinan las personas que están aquí en la sala? ¿Sí creen ustedes que el azúcar o el dulce pueda producir hiperactividad en los niños? Aquí dice, bueno, varios, dice Jessy, totalmente de acuerdo, comprobado. Puede que sí. María Bonet dice sí, sí. Dana Barba dice sí, sí. Caterina Hernández. Dice María Jiménez, yo estoy convencida de eso. Me gustaría que me confirmaras si he vivido engañada. Les da mucha energía, el dulce les da más energía, los activos. Bueno, la gente aquí está súper convencida. Yo también, de hecho, creo que esto es un hecho, ¿no? Sí, o sea, no, la hiperactividad no es resultado del dulce, ¿ya? Ni es cierto que un niño por el hecho de comer dulce se vuelve hiperactivo. Eso no está comprobado científicamente. O sea, la evidencia está diciendo no, rotundamente. Y de hecho, hay un estudio bien interesante, un metaanálisis que no recuerdo ahora los autores, pero sí recuerdo en qué consistía, por allá en los años 95, donde cogieron un metaanálisis, es coger muchos estudios de diferentes partes del mundo, analizarlos todos y luego sacar una Una conclusión. conclusión. ¿Okay? O sea que son confiables y científicamente pues lo más. Y hicieron unos experimentos donde cogieron un grupo de niños grandes y a unos les hicieron creer a las mamás que lo que les estaban dando tenía azúcar y el otro les dijeron a las mamás, bueno, nosotros a ellos les vamos a dar algo azucarado y a tus hijos, a los hijos de ustedes les vamos a dar aspartame. Aspartame es algo de dulce que no es azúcar, ¿ya? O sea, de esplenda y todo eso. Y adivinen qué pasó. Y ellas les dijeron, ustedes ahora se ponen aquí y van a observar a los niños. Entonces ellas se sentaron ahí a observar a sus hijos, pero los investigadores las estaban observando a ellas, ¿ok? Y resulta que cuando termina el experimento, todas las mamás dijeron, sí, se volvieron locos, son demasiado hiperactivos, hicieron desastres, o sea, todo eso, y resulta que no les habían dado azúcar. A ninguno. ¿Okay? A los que, o sea, las mamás de los de aspartame dijeron no, pero como sabían que era un placebo, ellas inmediatamente dijeron que no. Y lo que dice los resultados del estudio, que todos los brincaron, deshicieron igual. Entonces parece más algo que tiene que ver con las creencias de las mamás y con ese prejuicio de la chuchería, ¿verdad? Sí. De que no se debe comer chuchería porque de generación en generación nos vienen diciendo cuidado con el dulce. Sí es verdad que si se abusa es un problema. No se debe abusar de las golosinas porque obviamente hay problemas de obesidad, caries y todos los problemas y todas las enfermedades que todos sabemos de adultos, a la gente que consume mucho azúcar. Pero no es científicamente aprobado ¿cómo se llama? Confirmado de que el azúcar produzca hiperactividad. Otros estudios vieron que ya los niños que tenían ese tipo de problemas también cursaban con otro tipo de problemas por TDAH, o sea, trastorno de hiperactividad y inatención, y que tenían otras cositas por ahí que eran las que estaban produciendo la hiperactividad. Incluso yo personalmente tengo
experiencia con niños hipotónicos, niños con la carita hipotónica, trabajando para que cierren la boca, para que tengan succión junto con la fonoaudióloga, y hicimos el experimento de darle una chupeta y la cialorrea, el babeo, volvía a salir. O sea, baja el tono muscular, en lugar de volverlos más activos. Entonces sí, definitivamente no. Obviamente hay que tener mucho cuidado con eso. De pronto hay muchas madres jóvenes, y me ha pasado con muchas mamás, que están pensando que el dulce es la peor para los niños, y de verdad no se le debería dar dulce. Entre más tarde mejor, ¿ya? Después de los 3 años, después, si acaso algo muy chiquito, pero no es conveniente abusar con el dulce. O sea que De todas maneras. podríamos decir que es algo más de una creencia cultural. Es que una creencia cultural. Bueno, hablando de... Perdón. No, que aquí estoy viendo que alguien que dijo, y el chocolate, incluyéndolo. Bueno, hablando de creencias, este que viene puede ser controversial. Vamos a ver ustedes qué opinan. Dice, mito número 9, una palmada al año no hace daño. Dios mío, se armó. Esta es para los abuelos. ¿Hay algún abuelito ¿Hay algún abuelito en la sala? Luza, ¿qué opinas? Una palmada al año no hace daño. Aquí están diciendo que sí. Definitivamente no, ni una palmada, por Dios. Bueno, aquí... les voy a contar una cosita para que ustedes entiendan algo. Hace años no teníamos la Convención de los Derechos de los Niños. A raíz del 90, de la Convención de los Derechos de los Niños, de ahí para acá cambiaron muchas cosas. Y de verdad que mucha gente dice, pero mira el rejo que me dieron a mí, aquí estoy muy bien. Estoy derechito. Y eso es una creencia muy fuerte, es un mito muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros en Avanza podemos ayudarle a los papás a que entiendan qué hacer en lugar de pegarles, ¿no? Exacto. Porque de hecho, es verdad que llega un momento en que se desesperan, en que no saben qué más hacer, pero ¿qué produce eso? ¿Qué produce una palmada? Díganme ustedes qué produce una palmada. Cuando a ti te dan una palmada... Aquí nos dicen en el chat, golpe genera golpe. Totalmente de acuerdo. Dolor, tristeza. ¿Qué más genera? Genera, o sea, un resentimiento, genera un sentimiento, o sea, y sobre todo los papás que les pegan, después se arrepienten y después van y le piden perdón al hijo. Eso es una locura, o sea, no se debe pegar. Y les voy a hablar ahora desde el punto de vista neurológico del cerebro, ¿por qué no? ¿Cierto? Resulta que cuando el niño tiene una situación que le genera un estrés, todos los sistemas relacionados con el estrés se disparan y se produce cortisol, que es una hormona que daña, es una hormona negativa. Entonces, todo lo que tenga que ver con estrés tóxico debilita el cerebro. Si el niño está chiquito y tú le permites o tú haces que tenga un momento donde el cortisol se secrete en grandes cantidades, estás haciendo que su cerebro, en ese momento, las bases donde se soporta el cerebro sean débiles. Nadie quiere eso para su hijo, ¿verdad? Entonces, si tú pegas, tú vas a generar miedo. ¿Tú quieres generar miedo en tu hijo? Yo creo que nadie quiere generar miedo en el hijo, ¿verdad? Miedo, resentimiento, tristeza, el dolor, porque eso duele. Entonces, definitivamente, la recomendación no es pegar, nunca hacerlo. En otro webinar de pronto podríamos hablar
qué hacer en esos casos, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo manejar esa situación? aprovecho para decirles que bueno, que nosotros tenemos en nuestro formulario de inscripción tenemos una encuesta precisamente de temas de interés y las pataletas está punteando bastante alto. Seguramente que vamos a traer próximamente un tema relacionado. Me gustaría entrar en el último mito. Ya este sería el 10º mito. Les recordamos que después de esto se abre el espacio de preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento para que vayan inscribiendo todos ahí. O si alguien, bueno, si alguien quiere hablar, también lo puede hacer. El último mito que tenemos el día de hoy, este también es bien interesante y Luz, ahorita estabas hablando de él o entraste más o menos en materia. Dice, entre más estimule a mi hijo, más inteligente será. ¿Qué piensa la audiencia de eso? ¿Qué están diciendo? ¿Que sí? Que no. Bueno, de todas maneras, también ya hablamos un poquito acerca de eso. Depende del estímulo, depende de cómo, de cuál estímulo, dónde lo hago, cuándo lo hago, quién se lo hace. Depende de muchas cosas, ¿verdad? Pero la inteligencia como tal, la capacidad de resolución de problemas, eso se resuelve de acuerdo a las experiencias y al relacionamiento que tenga el niño con su entorno, ¿ya? Eso es lo que hace de que una persona sea más inteligente, y no solamente inteligencia lógica, sino inteligencia emocional. Entonces, todos los programas, como les estaba diciendo ahorita, todos los programas de estimulación se basan en eso, en que pero ninguno dice para ser más inteligente. Por lo menos de lo que nosotros hablamos en Avanza y de la manera de lo que le estamos diciendo a los papás es: queremos un niño más seguro, queremos un niño más calmado, queremos un niño que se dé cuenta de qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Eso es lo que en realidad se debe estimular. No que entonces ponerle más muñecos, darle el iPad, darle el celular, estarle todo el día haciendo ejercicios indiscriminadamente. Eso no va a volver más inteligente a los niños. Al contrario, los va a sobreestimular. Y de verdad que en esa generación de la estimulación temprana, en este momento, hay muchos chicos que trajeron problemas para intervenir por la sobreestimulación de su desarrollo. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado qué es lo que voy a estimular en mi hijo. Claro, ¿Ya? por ejemplo, en Avanza llegan padres con niños que nos dicen, no, pero es que él no se puede concentrar o tiene muy poco nivel de atención, se aburre muy fácil. Pero es que, claro, muchas de esas veces también es que todo va muy rápido. O sea, una foto la ves y en redes sociales pasas, das like, sigue. O sea, hay mucha información, entonces el nivel de atención también suele ser muy corto, incluso a veces hasta de segundos. Con lo cual muchos papás se sienten frustrados y bueno, afortunadamente podemos ayudarlos con ese problema. Bueno, estos han sido los 10 tips, los 10 mitos sobre el desarrollo infantil. Nos encantaría saber qué opinan. Aquí hay unas cuantas preguntitas. Mientras la persona están preguntando, yo sí quiero hacer una recomendación a todos los papás y mamás que están aquí, y es que la Asociación Americana y la Asociación Canadiense de Pediatría están recomendando que los iPads, las pantallas, no estén antes de los 2 años en los niños, y que después de eso también es una responsabilidad de los papás exponer a los hijos mucho tiempo a las pantallas. En los primeros años lo que se debe hacer es que el niño explore, que el niño tenga contacto con el mundo que lo rodea, que el niño pueda aprender cosas simples, cotidianas de la vida diaria,
antes de tenerlo frente a una pantalla. Eso es una recomendación respetuosa. Ya saben que no es conveniente, ya saben que no va a volver más inteligente a los niños un iPad todo el día, y que al contrario se van a producir de pronto cosas que pueden incluso llegar a ser negativas para el desarrollo. Bueno, Luza, muchísimas gracias. Comencemos con el periodo de preguntas. Aquí hay unas cuantas. Aquí nos dice, un segundito, aquí nos hablan Por del favor, sueño. pongan las cámaras, que las quiero ver a las personas. ¿Podrían? Aquí hay, a ver, aquí unos cuantos están saludando. Hola. ¿Cuántas Bueno, personas hay? Hay bastante. en este momento hay 46 personas conectadas. Nos dicen, Luza, si el niño no duerme mucho, ¿qué efecto tiene en el desarrollo? Estábamos hablando de que si los niños aprendían mientras dormían. Entonces aquí dice, si no duerme mucho. ¿Cuánto es no dormir mucho? ¿Cuánto es no dormir mucho? ¿Cuántas horas? Bueno, yo supongo Porque que... es que dormir mucho, o sea, un niño debe dormir por lo menos toda la noche, desde 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y en la medida en que va creciendo, los niños duermen un poquito menos, ¿ya? Entonces, si duerme menos de ese tiempo, claro que es algo que no es conveniente, porque el sueño es un tiempo. Primero, la hormona de crecimiento se secreta durante el sueño profundo. Si el niño no está teniendo esos espacios, pues obviamente el crecimiento se puede afectar, ¿ya? Segundo, en ese periodo se están consolidando los aprendizajes, ya lo dijimos. Tercero, el niño, los músculos y todo su cuerpo entran en una actividad isoeléctrica, o sea, donde está descansando, y eso hace de que la energía se renueve para el día siguiente. Entonces, por todas esas razones, es conveniente que el niño duerma más. Si tu hijo no duerme, si duerme menos de ese tiempo, sí sería bueno poder mirar qué es lo que está afectando ese sueño, y en ese orden de ideas, identificar la causa y tratar de corregirla. Yo sé que hay muchos pediatras que de pronto le dicen, no te preocupes, él va a dormir, hazle una agüita de manzana, etcétera, etcétera, pero sí hay muchísimas cosas que pueden interferir el sueño de un niño, desde problemas fisiológicos, orgánicos, hasta problemas emocionales, ¿ya? Otra cosa que también es muy común, y es que los papás dejan a los chicos en la cama de los papás. Eso no es conveniente, ¿ya? Yo sé que habrá algunos aquí que se sentirán aludidos. Hace 8 días precisamente estábamos hablando con el doctor Marco Campo y nos decía que esto era un tema que después quién los sacaba de ahí. Entonces todo eso a veces, entonces el papá se mueve, el niñito se despierta. Entonces no duerme ni el niñito, no duerme la mamá, no duerme el papá, todos andan aburridos, están mal geniados al otro día para el colegio. Entonces sí debe haber una rutina. Yo les puedo dar unos consejitos. Si el niño no es alérgico ni tiene problemas respiratorios, dale un baño de agua tibia, largo, bájale el nivel de la luz en su cuarto, léele un cuento, hazle un masaje después del baño, quítale televisión y iPad y todas esas cosas. Esos rituales favorecen también de que los niños duerman mejor. Aquí nos dicen, ¿qué puedo hacer para que mi hijo deje de ser tan inquieto? Bueno, yo supongo esto estará relacionado con lo de los dulces y la hiperactividad, supongo. Bueno, de todas maneras, hay muchas cosas que pueden hacer que tu hijo sea inquieto, ¿verdad?
mira para ver si tratas de identificar qué es lo que hace que esté inquieto. Y en último caso, pues te puedes también consultar con un especialista y mirar a ver, evaluar cuáles son las cosas que están interfiriendo y listo. Ahora, ¿qué es tan inquieto? Porque los niños chiquitos lo son y eso es normal y natural. ¿Ya? Los niños menores de 2 años se tienen que mover absolutamente todo el tiempo. Entonces eso simplemente es una característica del desarrollo típico de los niños y no debe ser angustia para los papás. ¿Verdad? Sí, aquí estoy viendo que hay unos cuantos pequeñines presentes en el webinar. ¿En serio? Un saludo, ¡Hola! sí, un saludo para ¡Hola, los pequeñines. Cristóbal! Ahí veo a Cristóbal. ¿Quién más está? Ah, ¡Qué lindo está! hay varios chiquitines por ahí presentes. Bueno, un saludo de parte de todo Besitos el para equipo de todos. Avanza IPS. Qué bueno que estén acompañándonos. Aquí hay muy otro que chévere. se llama Alejandro Tinoco. Hola, Alejandro. Besitos. Qué lindo. Nos alegra muchísimo. Qué lindo tener estas visitas tan agradables. ¿Qué otras preguntas? Luisa, aquí nos dicen, ¿los niños prematuros se desarrollan de la misma forma? Eso es otro tema. Depende también de cuánto pesó al nacer y cuántas semanas de gestación tuvo. Entonces, la edad gestacional y el peso son determinantes para yo poderte decir qué va a pasar o qué más o menos puede uno saber que puede pasar. ¿Ya? Pero en términos generales, si son niños prematuros extremos, definitivamente son niños que hay que hacerle mucho seguimiento a su desarrollo. Hay que monitorearles muchísimo todo el desarrollo y entender de que ellos siempre van a estar un poquito por debajo, obviamente los últimos 2 meses o incluso más, porque ahorita están salvando a los chicos desde 22 semanas, es una locura, no estuvieron dentro del útero, estuvieron en un ambiente donde había, en una UCI, donde había ruidos, sonidos, voces, temperaturas y todo eso también pudo haberlo afectado. Esos niños necesitan un monitoreo permanente, por lo menos en los 2 primeros años de vida, ¿ya? Para poder ayudarlos. Aquí nos habla María Jiménez, nos dice, excelente doctora Lujavinta, he despejado muchísimas dudas, me gustaría seguir participando en las charlas que hagan. ¿Cómo hago? Pues mira, María Jiménez, te cuento, puedes hacerlo a través de nuestra página web. Nosotros en nuestro Instagram tenemos constantemente el link para que te puedas inscribir en la pestaña de webinars. Ahí está todo nuestro calendario de charlas virtuales que estamos haciendo todos los viernes. Entonces, para que te inscribas ahí, a los que te interese, y recibirás por correo electrónico el link de acceso. Más adelante yo les voy a estar mostrando todas las formas que nos pueden contactar. Entonces, María, para que estés muy pendiente. Dice otra María, dice, ¿cuál es la mejor forma de corregir a un niño de 14 meses? La mejor forma de corregirlo. Esto, el tema de la palmada impactó. Fue un hit. A ver, 14 meses, simplemente tienes que modelarle el comportamiento, mamá. ¿Quién me pregunta? Dice María Bonet. María, hola. Mira, hay que modelarle el comportamiento, simplemente tienes que guiarlo y seguramente si se está comportando mal es porque no, primero porque está teniendo de pronto, está viendo algo que le esté estimulando ese comportamiento, o si no, porque no sabe cómo expresarse todavía verbalmente y de esa manera quiere expresar sus necesidades. Entonces, acércate más, míralo más, juega con él, obsérvalo, léelo. Esto es una recomendación para todas las mamás con los niños desde bebés. Por favor, lean a sus hijos. Conecten de tal manera que ustedes entiendan
con una mirada, con un gesto, con un llanto, con un movimiento. ¿Qué es lo que necesitan? Los niños chiquitos son demasiado frágiles, ellos necesitan cuidado. Y esos cuidados se los tenemos que dar nosotros, las personas que estamos constantemente con ellos. Y necesitan mucho eso. Y muchas veces no se hacen entender y entonces empiezan a comportarse de manera inadecuada. ¿Ya? Y como vuelvo y te digo, María, ninguno de nosotros en la universidad nos dieron clase de ser papás. Esto es una labor que, bueno, gracias a Dios, día a día, pues con toda la información que hay, que puede ser muy buena, pero también puede ser no tan conveniente, ¿verdad? Hay que saber ver y entender y escoger cuál es la información que en realidad puede ser irrelevante. No sabemos qué hacer muchas veces. Y si nosotros trabajamos, el papá trabaja, el niño está solo todo el día, y la muchacha dice, ella se portó súper bien, pero apenas llega usted, o sea, yo no sé, pero la cosa es con usted. Eso pasa. Y obviamente él quiere llamar tu atención porque no estuviste todo el día con él. Entonces, si tienes alguna otra duda, pues me puedes escribir. De hecho, no sé, el correo de Avanza, todas las sugerencias y todas las preguntas que tengan, con muchísimo gusto. lusa.barba@avanzaips.com para orientarte o para darte algún tipo de recomendación, con mucho gusto.